Cancún cambió para siempre el mapa turístico de México. Lo que hace poco más de medio siglo era selva y litoral prácticamente virgen, hoy es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, capaz de atraer miles de millones de dólares en inversión. Ahora, el Caribe mexicano se prepara para una nueva etapa de expansión. El corredor Cancún-Isla Blanca concentra algunos de los proyectos hoteleros más ambiciosos de Quintana Roo, mientras nuevas inversiones millonarias llegan a Costa Mujeres. Mientras cadenas internacionales inauguran nuevos complejos frente al mar, hay cientos de predios que están en un impasse. Sus dueños aseguran que no pueden venderlos, ni heredarlos, ni hipotecarlos. Esta es la historia de la expansión del corredor Cancún-Isla Blanca. Necesitamos pues la liquidez y necesitamos vender. Entonces, finalmente, después de 3 años de poner a la venta los predios de allá, tuvimos una oferta y están a mi nombre. Feliz, firmé mi promesa de compra-venta y todo. Se iba a concretar a finales de mayo. Y como una semana antes me habla el notario, oye, pues no salen tus trámites. ¿Cómo que no salen mis trámites? Y yo, no, está todo bien. Bueno, pues resulta que niegan los trámites, viendo que el predio estaba bien para poder concretar la venta. Eso lo pedía pues en el registro público y en catastro. Entonces, bueno, yo me acerqué a la Sedetus metiendo mi carta para que me dijeran que estaba todo bien. Ahora sí que entré en shock. Los afectados exponen que fue un oficio emitido por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, Sedetus, el que paralizó sus predios. Lo hicieron de manera muy pensada a través de los notarios. Los notarios no vayan a hacer nada con respecto a estos lotes. Registro público de la propiedad, no te muevas. Municipio a través del catastro, tampoco ya no les des ni permiso para que paguemos los prediales. ¿Y qué coincidencia? Precisamente sucede cuando se está construyendo un bulevar que está en el lugar 99 de las intenciones del gobierno de la señora Sheinbaum, nuestra presidenta. Aunque comúnmente la zona es conocida como Isla Blanca, los terrenos involucrados corresponden a los fraccionamientos Santa Fátima y Francisco Javier, ubicados estratégicamente entre Costa Mujeres e Isla Blanca. El punto central es jurídico. ¿Por qué los propietarios sostienen que estos terrenos no son nacionales? El abogado litigante Juan Carlos Aguilera, quien ha seguido de cerca desde hace más de 2 décadas la evolución legal de Isla Blanca, sostiene lo siguiente. Se ha desatado ahorita la controversia en si son terrenos nacionales o no. La realidad es que hubo un decreto en el año de 1972 contra el cual se promovió un amparo y se obtuvo una sentencia favorable por violación a la garantía básicamente de audiencia. Y bueno, ese amparo, esa declaratoria de terrenos nacionales también contiene unos vicios que en su momento se pudieran exponer. De acuerdo con el abogado, esa resolución judicial dejó sin efecto la aplicación de esta declaratoria respecto de los promoventes del amparo y sostiene que ese procedimiento nunca fue repuesto por la autoridad. El primer propietario, don Pancholo, Francisco Martín Novelo, empieza a ejercer actos posesorios a partir de los años 40, 50. La vocación de esa zona realmente no era el turismo. Cancún ni siquiera existía, quizá apenas en proyectos, pero en realidad no existía. Había muy poca gente o muy pocos pobladores en lo que es la Isla Mujeres. Él era un habitante de ahí
Y la vocación de esa zona era cocales, era la siembra de cocos para extraer la copra. Para entender esta problemática habría que trasladarse también en el tiempo. Había una política de colonización tanto en la península de Baja California como en la península de Yucatán, que la misma autoridad promovía para que la gente ocupara esa zona. De hecho, no es que hubiera sido un advenedizo que llegara a esa zona. Don Francisco Martín Novelo obtiene la autorización de la Secretaría de Agricultura y Fomento. En base a eso es que ocupa esas superficies. En ese entonces Quintana Roo ni siquiera era estado, era territorio de la nación y por lo tanto se regía por leyes federales. Así es como de alguna manera obtiene una sentencia que el mismo juez de aquel entonces ordena inscribirla como un justo título en el registro público de la propiedad, y de ahí todo el tracto sucesivo empieza desde los años 60, 63, el tracto sucesivo para, digamos, darle el carácter de propiedad privada. Según explica, a partir de ese origen jurídico se realizaron ventas, sucesiones, subdivisiones, inscripciones registrales, pagos de impuestos y otros actos administrativos que afirma fueron reconocidos por distintas autoridades durante décadas. De ahí vienen ventas, sucesiones, pagos de impuestos, pagos de impuestos por adquisición de tierras cuando se vendían, en fin, todo como una propiedad privada. Existen oficios incluso del pasado donde el gobierno del estado, ya conformado como estado, pide dotación de tierra en la zona de Isla Blanca, que es, repito, la base de lo que estamos hablando, y el propio Terrenos Nacionales en su dictamen establece que es procedente la dotación de tierra siempre y cuando se respeten las partes que fueron de alguna manera amparadas. El abogado sostiene que si la autoridad pretende ahora desconocer esas escrituras, debe hacerlo mediante un procedimiento legal que permita a los propietarios ejercer su derecho de defensa y no únicamente mediante un oficio administrativo. Para poder de alguna manera anular las escrituras, tendría que hacerlo a través de un procedimiento necesariamente administrativo o judicial para darle el derecho a quien es titular de una escritura, pues el derecho de defenderse. Esa es la única manera. O de otra manera tendría que iniciar el procedimiento de otra declaratoria de terrenos nacionales, porque ya la del 72 definitivamente está muerta. Todos contamos con escrituras públicas debidamente emitidas, con un tracto sucesivo certificado que cada uno de los abogados o notarios que llevaron a cabo esas compraventas en la zona certificaron por medio del registro público de la propiedad. Para poder hacer una escritura tienes que hacer una certificación de medidas y colindancias que debe ser emitida por los catastros municipales, en este caso el de Isla Mujeres, para que te expidan una cédula catastral, estar al día en el pago de tus contribuciones prediales. Ahora en la actualidad también tenemos la contribución del pago de recolecta de basura desde hace algunos años. También los predios que colindan, los propietarios que colindan con la zona marítimo federal hacen el pago de su contribución federal de zona marítimo federal. En muchos de los casos tienen concesiones otorgadas por la autoridad federal, que en la mayoría de sus casos son para preservación de la zona. Todos estos trámites se han hecho con autoridades estatales, autoridades municipales y autoridades federales. Por otro lado, también quiero manifestarles que nosotros como colonos tenemos un PDU en la zona, en el cual se nos manifiesta desde la protección que debemos de tener a la flora y fauna que hay y hasta el límite y respeto de los reglamentos de construcción en la zona.
Es un PDU que, si no me equivoco, proviene del año 2001, que es el vigente, que conocemos hasta la zona, hasta el momento en la zona. Somos una zona debidamente delimitada, somos una zona donde los predios están delimitados y las calles también. En muchos casos las calles están llenas de vegetación, pero las calles han sido respetadas, como se dio de alta en el catastro de Isla Mujeres, como se autorizó en su momento por desarrollo urbano de Isla Mujeres, y hasta la fecha no habíamos tenido ningún tipo de problema. Para los propietarios, la incertidumbre jurídica podría enviar un mensaje contrario al que México busca proyectar para atraer inversión. Paradójicamente, los propietarios afirman que pagan impuestos municipales, estatales y federales, pero aseguran que la zona continúa sin servicios públicos. No hay agua potable, no hay red eléctrica, no hay drenaje, no hay calles pavimentadas. Aquí no hay nada de servicios, todo lo tenemos que generar nosotros, y hasta el camino. Cada año hay que hacer la cooperacha, organizar y todo, y el gobierno pues no ha cooperado, la verdad. Lo que sí llega es la basura, el camión de basura, eso sí llega, y podemos pedir gas y llega, eso es lo que sí llega. Del resto todo lo tenemos que generar. El acceso a la zona también ha dependido durante años de la organización de los propios propietarios. Cuando nosotros llegábamos por allá no había camino. Limpiábamos el camino, lo rellenábamos hasta 2 veces al año, dependiendo de cómo venían las lluvias. Y nosotros decidimos entonces empezar a rellenar todos los huecos, todos los charcos que dejaba, sobre todo en época de lluvias. Santa Fátima y Francisco Javier se localizan justo entre las 2 zonas con mayor crecimiento turístico del norte de Quintana Roo. La ampliación de la carretera hacia Isla Blanca y el desarrollo del corredor Cancún-Costa Mujeres incrementan el valor estratégico de estos terrenos. Ante esta situación, los colonos solicitaron una reunión con el titular de Sedetus, José Alberto Alonso Obando. Buscan conocer por qué sus predios son considerados ahora terrenos nacionales, por qué quedaron suspendidos los trámites registrales y catastrales, y por qué, pese a pagar impuestos y cumplir con diversas obligaciones legales, hoy no pueden disponer libremente de sus propiedades. Han sido títulos de propiedad que no son legítimos, procedimientos de certificaciones de medidas y colindancia que han crecido y han agarrado terrenos, han agarrado calles, y eso tampoco es correcto. Y la Sedetus en su momento hizo una prevención para que los notarios revisaran fondo el tracto sucesivo. El tracto sucesivo es toda la cadena, desde que se da la primera adquisición de un predio hasta todos los traslativos de dominios que ha tenido, hipotecas, etcétera, para que determinen con esa investigación los notarios que si es o no pertinente o correcto o ilegal hacer una escritura. ¿Hay terrenos nacionales? ¿Ustedes consideran toda esta zona de Santa Fátima terrenos nacionales? Puede ser que los haya. Esa es una determinación que tiene que hacer la SEDATU. Tiene que tener todos los elementos y también tiene que confrontar los documentos que tienen los colonos y determinar si es un proceso de reconocimiento o es un proceso de regularización. Santa Fátima y Francisco Javier se localizan justo entre las 2 zonas con mayor crecimiento turístico del norte de Quintana Roo.